Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal El Sazón de Ricky. Hoy vamos a preparar un postre riquísimo y muy tradicional de la gastronomía mexicana, además de que ya se está sintiendo el frillito y pues ya se antoja algo calientito. Entonces, hoy vamos a preparar un riquísimo arroz con leche, pero no cualquiera. Este va a ser un arroz con 3 leches. Acompáñenme a prepararlo. Para esta receta riquísima de arroz con 3 leches vamos a necesitar 2 tazas de arroz, 3 tazas de agua, ahorita la medimos, 2 rajas de canela, una pizquita de sal, también vamos a necesitar la ralladura de la cáscara de un limón, 3 tazas de leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y pasas al gusto. Vamos a empezar primeramente llevando el sartén donde vamos a preparar el arroz al fuego. Y ahí vamos a poner las 3 tazas de agua. Aquí van 2. Y aquí va una más. Aquí mismo vamos a poner las 2 rajitas de canela, la pizquita de sal. La sal es para realzar todos los sabores. Y ahí también vamos a poner la ralladura de un limón. Yo lo voy a rebanar con un cuchillo, muy por encimita, para que solo sea la cáscara. De esta manera. Y los voy a poner ahí. Voy a tapar. Vamos a esperar a que rompa en hervor para que la canela suelte todo su sabor. Como siguiente paso, vamos a enjuagar el arroz. Este paso es muy importante para que suelte todo el almidón, ya que si no lo hacemos, el arroz va a quedar muy apelmazado, muy masudo y esa no es la consistencia que queremos. Entonces lo voy a vaciar aquí. Y le voy a poner agua hasta que lo cubra. Y vamos a mezclar hasta que el agua se ponga relativamente blanca. Eso quiere decir que ya prácticamente soltó todo el almidón. Y después de 5 minutos de estar mezclando constantemente, miren, el agua ya está prácticamente blanca. Entonces voy a tomar una coladera y voy a ir sacando poquito a poquito el arroz. Y que ahí mismo vaya soltando el excedente de agua. Miren, ya retiré el exceso de agua, lo voy a reservar aquí un ratito y por acá el agua ya rompió en hervor. Huele bien delicioso a canela. Voy a dejar ahí aproximadamente otros 3 minutos a que se concentren bien los sabores para echar el arroz. Ya está bien enjuagado nuestro arroz y miren, el agua ya hirvió como por 5 minutos. Entonces ahora sí es momento de poner el arroz. Lo voy a tapar y lo vamos a estar revisando hasta que absorba todo el agua. Por lo pronto hay que preparar las 3 leches. Bien, ¿y de qué manera la vamos a preparar? Así de fácil. Vamos a poner las 3 tazas de leche. En este caso yo estoy usando leche deslactosada, ya que aquí en mi casa la leche entera nos hace daño. Van 2 y una más. Son 3. Ahora vamos con la leche evaporada. Mezclamos y ahora la leche condensada.
De esta nos vamos a apoyar con una espatulita para que no quede nada. Ya no va a hacer falta añadirle azúcar extra, ya que esta leche está extremadamente azucarada y va a quedar perfecto el arroz. Yo olvidaba decirles que también va a llevar 2 tapitas de vainilla para realzar el sabor. 1, 2. Y vamos a mezclar bien las 3 leches para que la leche condensada se disuelva. Ya están bien disueltas las 3 leches y vamos a darle una mezcladita a el arroz. Como pueden ver, todavía tiene bastantita agua, pero todavía no está cocido, entonces está perfecto. Hay que esperar a que se disuelva totalmente el arroz en el agua para poner las leches. Ya pasaron 5 minutos y el agua ya prácticamente se absorbió. Es momento de echar la leche, ya que si lo dejamos más rato se nos va a pegar o incluso hasta quemar. Vamos a mezclar. Ahorita que rompa el primer hervor, vamos a regresar para añadir las pasas. Entonces, vamos a esperar otros 5 minutitos. Ya rompió el primer hervor. Vamos a mezclar muy bien. Y están muy visibles los pedacitos de canela y las cáscaras de limón. Es momento de retirarlas con mucho cuidado. Ya retiré todos los pedacitos de canela y de cáscara de limón. Miren, esto ya está hierve y hierve y está haciendo que el arroz vaya quedando bien cremoso. Es momento de poner las pasas. Todas. Y ahora sí, vamos a esperar a que se consuma todo el fuego, a que prácticamente el arroz absorba las 3 leches y quede con una consistencia más cremosa que esta y va a estar bien listo. Ahorita regresamos. Ya pasaron alrededor de 10 minutos y miren, la consistencia del arroz ya es otra, está prácticamente bien cremosito. Vean. Ya con esas brasitas que quedó en el fuego, así está bien, nada más para que se mantenga calientito. Vamos a servirnos un pequeño vaso. Está súper cremoso. Bien lleno. Hay quienes no les gustan las pasas, a mí sí me encantan, entonces le voy a poner bastante. Y otros beneficios de preparar el arroz con leche es que es un postre bien sencillo de preparar y relativamente barato. Ya tenemos servido el arroz con leche, le vamos a poner un poquito de canela. Nada más un toquecito para darle más color y un poquitito de más sabor. Bueno, ya quedó bien preparado el arroz con leche y vamos a probar. Les digo que a mí sí me gusta con pasas, entonces voy a comer con un poquito de pasas.
Está buenísimo. No está muy dulce, entonces está para mí en su punto. Si ustedes quieren agregarle más azúcar, es a su gusto. Ojalá y se animen a prepararlo. Les digo, ahora que se acerca ya la temporada de frío, pues ya se antoja un postrecito medio calientito. Espero lo puedan preparar. Me dejen aquí en los comentarios qué tal les pareció la receta y nos vemos hasta la próxima.